Buenos días, compañeros y monitor de la Universidad Nacional a Distancia de México. Mi nombre es César Gabriel Saavedra Ortiz y soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Les voy a presentar el informe final de mi investigación documental que fue acerca del transporte marítimo en México. Esto es el resultado de todo este curso propedéutico. Entonces, comenzamos. Transporte marítimo en México. Como introducción, el transporte marítimo contribuye de manera sustantiva al crecimiento de la economía internacional. Si consideramos que es la columna vertebral del comercio mundial en atención a que aproximadamente el 80% del volumen del mismo y más del 70% de su valor se moviliza por barco a través de los puertos de todo el mundo, en la última década el comercio mundial y el comercio por vía marítima han crecido a tasas de 3.7 y 3.5% en promedio anual respectivamente. El tráfico de contenedores en nuestro país en este mismo periodo ha observado una tasa de crecimiento de 11.3% de manera continua, mientras que productos como los automóviles lo han hecho a tasas de 7.3% promedio anual. México se enlaza por vía marítima con 131 países y más de 490 destinos de los 5 continentes. En este contexto, los exportadores e importadores nacionales cuentan con una oferta de transporte por barco por demás oportuna, suficiente, confiable y a precios competitivos. Las líneas navieras más importantes del mundo arriban a nuestros puertos y ofrecen servicios diarios al continente americano, Asia y Europa. A continuación vamos a proceder, les voy a presentar lo que son las bases teóricas de este tema. Los puertos son un conjunto de instalaciones y servicios que permiten la realización del intercambio de mercancías entre medio terrestre y acuático a nivel nacional e internacional. Es la puerta por donde pasa la mayoría de los productos del comercio económico internacional, al igual de ser la interfase entre el transporte terrestre y marítimo. Los puertos son parte de la cadena de transporte internacional y del comercio mundial. En el pasado, la mayoría de los puertos fueron administrados por los gobiernos. La tendencia de los últimos años a nivel internacional es que los puertos se privaticen y que tengan un componente privado y público para que las dependencias de gobierno, políticos y demás no se vean involucrados. Continuando con las bases teóricas, el contenedor para el transporte marítimo fue inventado en 1955 por el señor Malcolm Milling. En 1966, Sealand fue el primer servicio transatlántico que utilizó los contenedores. El uso de los contenedores a nivel mundial ha estado en continuo crecimiento desde entonces. Los puertos son fundamentales en la política económica de los países, ya que permiten hacer más eficiente el sistema de transporte de los mismos. Fomentan el crecimiento del comercio con otros países, alivian la congestión de los principales corredores terrestres, mejoran los enlaces marítimos con las regiones insulares y periféricas de un país y refuerzan el transporte multimodal y la logística del transporte. A continuación, les voy a platicar acerca de la política económica de los puertos mexicanos. En los últimos sexenios, México ha contado con una infraestructura portuaria moderna. Sin embargo, el ritmo de crecimiento económico de México, al igual que el crecimiento de las inversiones públicas y privadas en materia de puertos, ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de transporte y comunicaciones de la población, así como para alcanzar estándares competitivos a nivel internacional. La inversión pública y privada en puertos mexicanos durante 2015 alcanzó un total de 7,000 millones de pesos, que son aproximadamente unos 642 millones de dólares. En la actualidad, los especialistas en el ramo de puertos reconocen que los puertos mexicanos son más eficientes y seguros que en anteriores sexenios, pero todavía no se puede comparar con los puertos más importantes a nivel mundial, como lo son los de Ámsterdam en Holanda, Nueva York y Los Ángeles Long Beach en Estados Unidos, Hong Kong y Singapur en el continente asiático. El desarrollo de cada una de las terminales portuarias, desde infraestructura y mejora de servicios hasta la diversificación de los mismos, ha sido moderada y necesita aumentar, ya que el sector de puertos se ha convertido en uno de los sectores económicos del país que tiene más necesidad de crecimiento en la presente década.
El sistema portuario mexicano cuenta con 107 puertos y terminales, 54 en el litoral del Pacífico y 53 en el del Golfo de México y el Caribe. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, considera a 38 como principales de acuerdo al Programa del Desarrollo Cuarto del Sector Comunicaciones y Transportes 2012-2018, mientras que solo 20 concesionados a una administración portuaria integral. De hecho, en la ciudad donde yo radico, en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí tenemos una administración portuaria integral y el puerto de Coatzacoalcos es uno de los principales puertos a nivel nacional. Bien. Las estadísticas de los puertos muestran de manera muy clara la posición de los puertos en México a nivel internacional. México no cuenta con ningún puerto entre los principales 50 puertos del mundo en materia de tráfico de contenedores, que se abrevia en inglés TEU. El puerto mexicano con el mayor movimiento de contenedores es el puerto de Manzanillo en el estado de Colima. En el periodo entre enero y octubre del 2014, se habían movido aproximadamente 1.190.065 TEUs y eso lo posicionó como el primer puerto mexicano en superar el límite del millón de TEUs por año. Sin embargo, aún Manzanillo no entra en la lista de los principales 50 puertos del mundo en movimiento de contenedores. México y sus puertos se encuentran inmersos en la competencia mundial. Aquí les muestro un mapa donde podemos ver los principales puertos en nuestro país, aunque como bien fue mencionado, México todavía no cuenta con ningún puerto que sea principales a nivel mundial. Tenemos Puerto Progreso y Chetumal, Campeche en la península de Yucatán, frontera en el estado de Tabasco, Dos Bocas, Coatzacoalcos, Alvarado, Veracruz y Tuxpan en el estado de Veracruz, Puerto Madero, Salina Cruz, Bahías de Huatulco en Oaxaca, Altamira en Tamaulipas, Puerto Vallarta en Jalisco, Mazatlán, Sinaloa, así como Topolobampo, Guaymas en el estado de Sonora y Cabo San Lucas en Baja California Sur. A continuación les voy a hablar sobre el servicio de transporte marítimo de cabotaje, mercancías y pasajeros. Servicio de cabotaje. El cabotaje marítimo es el transporte de mercancías y pasajeros entre los puertos comprendidos en el territorio nacional. En la siguiente tabla se mencionan las líneas navieras que prestan servicio entre puertos mexicanos. Se indica el puerto de servicio, la frecuencia de salida, la agencia consignataria, que es el nombre por el cual se les conocen oficialmente o en la sociedad, y además se establece un vínculo con otro apartado que cuenta con mayor información. Servicio de pasaje y turístico. El servicio de pasaje es el destinado principalmente al transporte de personas y su equipaje. Se entiende que están comprendidos dentro de esta modalidad los cruceros turísticos, las embarcaciones que se desplazan a parajes para realizar prácticas deportivas, así como también cualquier otra actividad comercial que suponga el traslado de personas en embarcaciones provistas de medios mecánicos de propulsión. Bueno, pues como se mencionó, aquí está una pequeña tabla donde podemos ver la línea naviera Cruceros Marítimos del Caribe SADCB. Los puertos en donde presta servicio son en Cozumel y Playa del Carmen en Quintana Roo. Su frecuencia de salidas son diarias y la agencia consignataria es Cruceros Marítimos del Caribe SADCB. En el número 3 tenemos Marítima Isla Mujeres, también en el estado de Quintana Roo, que tiene la ruta de Isla Mujeres, Punta Sam, Isla Mujeres. La frecuencia de salida de igual manera es diaria y la agencia consignataria por la cual es conocida es Marítima Isla Mujeres SADCB. El número 5 tenemos Transbordadores del Caribe SADCB, igual en el estado de Quintana Roo, con salidas en Calica y Cozumel, con una frecuencia diaria, y la agencia consignataria por la cual es conocida es Transbordadores del Caribe SADCB. A continuación vamos a ver qué es carga general. La carga general comprende una serie de productos que se transportan en cantidades más pequeñas que aquellas a granel. Dicha carga está compuesta por artículos individuales cuya preparación determina su tipo, a saber, carga suelta y unitarizada. La carga suelta es aquella carga que consiste en bienes sueltos individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas.
fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc. La carga unitarizada es la carga que está compuesta por artículos individuales, tales como cajas, paquetes, otros elementos de sonidos o carga suelta, agrupados en unidades como paletas y contenedores. Esto es conocido como unitarización, los que están listos para ser transportados. En conclusión, pues este tema lo abordamos muy detalladamente, es un tema muy extenso, tiene muchas ramificaciones de las cuales podríamos hablar, pero para hacer esta exposición más amena fue resumido de tal manera. Entonces, en conclusión, cada vez es más difícil determinar las potencialidades y posibilidades de desarrollo de los puertos nacionales, sin comprender previamente las implicaciones tecnológicas, organizativas, económicas y geográficas que imponen las nuevas tendencias en el transporte marítimo internacional, así como el rol de los actores globales vinculados a las redes intermodales. Precisamente en este trabajo se pretendió dar una introducción general al tema del transporte marítimo en México. Nos dimos cuenta que es uno de los medios más importantes del país, ya que nos permite mover grandes cantidades de mercancías entre todos los puertos existentes en la República Mexicana, así como también tenemos acceso al transporte turístico nacional e internacional. De igual manera, México mantiene buenas relaciones comerciales con países vecinos como Estados Unidos, Canadá, países de Sudamérica y algunos países europeos y asiáticos. Aquí muestro la bibliografía, son las fuentes bibliográficas más importantes de las cuales me apoyé. Usé otras menores, pero esas las agregué en la parte de anexo en el documento de informe final que estaré subiendo también a mi blog. Bueno, compañeros y monitores, esto fue todo. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.